Hola chicos y chicas, primero que nada quiero hacer este video un poco para contextualizar la clase anterior y que sea un poco más fácil poder avanzar en este mecanismo. Y la idea es poder hacer esto casi todas las semanas, poder retroalimentar lo que ya se vio antes y sea mucho más fácil para ustedes trabajar en su casa las guías o las tareas que se les va a dar en el transcurso de esta semana y lo que dure este proceso. Entonces, las instrucciones ya se le había dado la semana pasada, que es que cada vez que vean este símbolo en la diapositiva o el PPT, deberán tomar apuntes de lo que señala ahí la diapositiva, más que nada para tener un registro de los contenidos en el cuaderno. Y desde esta clase en adelante se va a pedir que en la aplicación de Moodle que ahora tiene el colegio puedan reenviar las actividades para que yo las pueda retroalimentar y revisar, y después de todas esas actividades que va a tener cada una en evaluación acumulativa se pueda sacar una nota coeficiente 1. ¿Cómo lo pueden hacer? Responder el mismo Word que les voy a subir en la plataforma y como responderlo, rellenarlo y subirlo nuevamente, o si les facilita más, imprimir la guía y poder después fotografiarla con las respuestas que ustedes hicieron a mano. Si las fotos no son claras yo no voy a poder revisarlas, por lo tanto la idea es que o esté con lápiz a pasta o modo oscuro o las fotos sean de buena calidad. Como dije, este trabajo se ha evaluado, pero tiene la posibilidad de los días anteriores a la entrega poder hacerme preguntas respectivas a eso. Primero vamos a recordar un poco lo que fue la clase la semana pasada, que ya se les había enviado y que partía con la pregunta si siempre hemos sido iguales y en qué hemos cambiado los seres humanos. La idea era un poco mostrar de que la Tierra en general ha cambiado mucho y eso también nos involucra a nosotros como los humanos. Y le mostraba esto, que era un poco, si pudiésemos resumir la historia de la Tierra y el hombre, en un día parecería de esta manera. Cómo se comienza a formar la Tierra, luego cómo hay un fósiles más antiguos, después la idea de las primeras células, las primeras plantas, cuando aparecen los dinosaurios y luego nosotros, que seríamos como el término ya de lo que tratamos de plantear esta clase. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Ojo que esta línea de tiempo está de abajo hacia arriba, por lo tanto lo que vamos a estudiar primero es el Paleolítico. Luego vamos a estudiar el Neolítico. Ambos pertenecen a lo que se llama la Paleohistoria, que significa historia antigua. Antes a este periodo se le llamaba prehistoria, pero eso ya se cuestionó porque es como decir que antes o en esta época no se hizo historia, lo cual no es acertado o no es correcto. Y luego vamos a estudiar la Edad Antigua, pero primero nos vamos a centrar en estos dos. En orden, primero en este, que está un poco más abajo. Mi idea es que esto está anotado en el cuaderno para también tener una lógica de lo que viene antes y lo que viene después. Dijimos que habían dos teorías y dijimos que nosotros nos vamos a concentrar en esta. Está la creacionismo, la que plantea la Biblia como la teoría de Dios, Adán y Eva, y también la teoría de la evolución planteada por Charles Darwin, que es la que nos vamos a centrar durante esta unidad y las que vienen después. Entonces, la idea es que revisemos la actividad 1. La primera pregunta era definir el concepto de evolución, que estaba en el libro y que habla como un conjunto de cambios que permiten que una especie de seres vivos se adapte a su hábitat y que se transmiten de una generación a otra, ¿ya? La segunda era una imagen y tenían que sacar características. En este caso podríamos ver la caza de animales, el hecho de cocinar y después la elaboración de herramientas que podemos ver acá y el cuidado de los hijos, y había que pedir que los separaran en aspectos biológicos y culturales. Los biológicos serían los que están acá arriba y los culturales los que están acá abajo. Luego estaba un texto y les preguntaban dos cosas. Primero, cuál era la importancia del entorno en los procesos evolutivos o de evolución y por qué piensas que tantas disciplinas se han encargado de estudiar el proceso evolutivo de los seres humanos. Entonces lo importante aquí es entender que el entorno que nos rodea no es estático o inmóvil. Eso quiere decir que siempre va a ir cambiando de alguna forma. Y ese entorno va a influir en cómo las personas van evolucionando, en este caso el ser humano. Por ejemplo, si hace frío, obviamente va a buscar resguardo. Si tiene hambre, quizás va a buscar alimento. Y eso influye en tanto los aspectos biológicos como sus aspectos culturales también.
¿Qué significa que el ser humano sea el resultado de un proceso evolutivo? Eso quiere decir que al final estos cambios va a permitir la aparición del humano. ¿Y por qué lo vamos a plantear? Que es lo que se trata esta clase específicamente, que es que al final, si evidenciamos estas dos imágenes, que es lo que plantea Darwin también, podemos ver el esqueleto de un gorila y el esqueleto de un ser humano. Entonces él hizo un estudio a partir de restos fósiles y vestigios antiguos de seres humanos y dice, o se ha logrado demostrar que los grandes primates actuales como el chimpancé, el gorila, el orangután comparten un ancestro común con el ser humano. Por eso podemos ver ciertas similitudes o diferencias entre estas dos imágenes. Por ejemplo, aquí hay algunas flechas que señalan alguna de ellas. El hecho de que acá el gorila apoya sus manos al suelo, mientras que el humano o el esqueleto del ser humano está levantado, tiene la espalda aquí encorvada, en cambio aquí está erguido, que va a ser un concepto que vamos a escuchar harto dentro de esta clase. El cráneo es uno más pequeño que el otro, pero también la mandíbula es más grande que el otro, en este caso que puede justificarse por la comida también que comía el gorila en comparación con el ser humano. Todo este proceso de cambios que pueden ser culturales y también biológicos se le va a llamar proceso de hominización, que es lo que se va a tratar esta clase. Por lo tanto, si sale esta imagen, dijimos que vamos a tener que anotar en el cuaderno, proceso de hominización, y la idea es comprender qué cambio y qué continuidad ha tenido la evolución de estos primeros hombres. Esta es una imagen referencial de lo que vamos a trabajar esta clase. La idea de esta clase es que podamos realizar la siguiente guía, que es esta. Hay un texto o un documento en este caso que pregunta qué es el bipedismo. Si es que no queda muy claro, también se pueden apoyar en la página 14 de su libro, y si aún así no quedó claro, lo pueden buscar por internet. ¿Y qué importancia habrá tenido para la evolución humana? En segundo lugar, tienen que revisar la página 16 y 17 de su libro y completar la siguiente tabla y también la siguiente lista. Tienen que enumerar en el orden de aparición los primeros homínidos y luego decir qué similitudes hay entre ellos y qué diferencias hay entre ellos. Cuando me refiero a estos homínidos, son los que están aquí, son estos. Ya abajo hay una serie de variantes, porque hay que entender que el proceso evolutivo no es que aparezca uno y desaparezca el otro, sino que, como lo dice la palabra, va evolucionando, y esta evolución también es paulatina. Hay que entender eso, que no se da de un día para otro, sino que es a largo plazo. Entonces la idea es que observen estas imágenes que están acá, que están en su libro también, y puedan ir comparando los diferentes tipos de homínidos y las características que el texto da. Por ejemplo, su hábitat, la estatura, el tamaño del cerebro, cómo son las extremidades, etc. Y en la parte de abajo de su guía hay unas preguntas abiertas que también se pueden apoyar en las páginas 14 y 15 de su libro, que son 4. Como esta guía después se debe evaluar, les puse acá la pauta de cómo lo vaya a evaluar, que separa cada ítem de cómo esto se va a hacer. Y por último, y para terminar, les dejo esta consideración acá. Como en séptimo todavía no hemos planteado lo que se habla de fuente en historia. Entonces se va a plantear mucho en las guías o cuando se hagan los videos el concepto de fuente, que en realidad es cómo nosotros vamos a construir la historia, a partir de qué nos basamos para hablar de historia. Y aquí les puse de qué es una fuente primaria, cuáles son las secundarias y los tipos de fuente. La mayoría de las veces nosotros trabajamos con las escritas, que serían, por ejemplo, las cartas, leyes o libros o documentos escritos en la época, y también con las visuales, muchas pinturas y fotografías, como lo hemos hecho en las clases anteriores y en esta clase también, para que nos vayamos ya acostumbrando un poco al vocabulario que se va a emplear para las siguientes clases. Se va a subir en la plataforma entonces esta diapositiva, el video también, y también la guía para que la puedan realizar. Recuerden, es hasta el martes 31. Y la idea es que si tienen dudas me la pueden enviar durante la semana, y el miércoles voy a subir ya la próxima clase y también la retroalimentación de la actividad de esta clase. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto.